Bienvenidos a este escalofriante viaje a través del misterio. Hoy exploraremos uno de los lugares más aterradores del mundo, Monte Cristo, la mansión donde el pasado oscuro se mezcla con lo sobrenatural. ¿Están listos para enfrentar las sombras que habitan esta casa maldita? Suscríbete, dale like y acompáñanos en esta aventura paranormal. Junee, Nueva Gales del Sur, Australia. La misteriosa historia de Monte Cristo. En enero de 1876, Christopher William Crobley, un hombre nacido en 1841, demostró su perseverancia al adquirir 2 parcelas de tierra después de años dedicados a la agricultura y tras superar muchas adversidades. Su arduo trabajo finalmente dio sus frutos, acumulando una fortuna significativa que le permitió fundar el pueblo donde está Monte Cristo. Debido a su éxito, decidió construir una majestuosa residencia, cuyos imponentes pilares se alzaron en 1884 para dar vida a lo que hoy conocemos como Monte Cristo Homestead. Esta mansión no solo se convirtió en un símbolo de opulencia, sino también en el epicentro de reuniones sociales y en el hogar de la familia Crobley, integrada por Christopher, su esposa Elizabeth Carr, y sus 7 hijos, 4 niñas y 3 niños. Elizabeth Carr, la esposa de Christopher, era conocida por su carácter firme y su perpetuo vestido negro de encaje. Juntos, gobernaban la casa con mano de hierro, imponiendo un régimen estricto al personal doméstico. Su autoridad inflexible generó un ambiente tenso que alimentó historias de abuso, las cuales con el tiempo se transformaron en inquietantes leyendas que circulaban entre los lugareños. La trágica muerte de Christopher el 14 de diciembre de 1910, a los 69 años, dejó a Elizabeth sumida en un profundo dolor. Esta pérdida significativa la llevó a recluirse casi por completo del mundo exterior. Durante los siguientes 23 años, apenas abandonó la mansión en 2 ocasiones, optando por refugiarse en su habitación convertida en una capilla personal. Allí, pasaba horas leyendo la Biblia en busca de consuelo, hasta que finalmente falleció el 12 de agosto de 1933, a la edad de 92 años, a causa de una insuficiencia cardíaca derivada de la rotura de su apéndice. La historia de Monte Cristo y la familia Crobley perdura como un recordatorio de tiempos pasados marcados por la riqueza, el poder y las tragedias que marcaron sus vidas. El comienzo de los fenómenos paranormales. Tras la partida de los últimos descendientes en 1948, Monte Cristo quedó deshabitada hasta 1963, cuando fue adquirida por la familia Ryan. Sin embargo, ya en 1960, la tragedia había vuelto a golpear el lugar. Un cuidador contratado, llamado Jack Simpson, fue asesinado a tiros por un joven inspirado por la película Psicosis, la cual vio 3 veces antes de cometer el asesinato. Desde entonces, los sucesos extraños no cesaron de manifestarse, consolidando la reputación de la mansión como un epicentro de actividad paranormal. Apariciones y luces misteriosas. Una noche, mientras regresaban de un viaje, los Ryan observaron con asombro que todas las ventanas de la casa estaban iluminadas. Pararon el coche y se quedaron observando y pensando que se trataba de algún ladrón. Al acercarse, las luces se apagaron repentinamente, sin que hubiera rastro de intrusos. 27 años después, el hijo de la familia vivió una experiencia similar. Regresaba a casa y vio como todas las luces se encendían a la vez. En ambas ocasiones, las luces se encendieron y apagaron de forma inexplicable. Animales y sucesos extraños. La inquietante historia de los Ryan y sus mascotas sigue siendo motivo de misterio en el vecindario. Tras la reacción de terror de sus animales hacia la casa, la desaparición del perro y el gato dejó a todos desconcertados. Ambos salieron corriendo de la casa y nunca se les volvió a ver. Los animales que se quedaron, por su parte, vivieron su propia serie de sucesos inexplicables. Pollos estrangulados en los corrales, un loro ahogado en su jaula. ¿Qué fuerza oscura podría estar detrás de estos eventos tan macabros? Por otro lado, las escaleras de Monte Cristo siguen siendo un tema de conversación entre los lugareños. La trágica muerte de Ethel, la nieta de los Crobley, en 1917 dejó una marca indeleble en la historia de la mansión. Parece ser que a la niñera se le cayó la niña en las escaleras porque fue empujada por una fuerza invisible, pero no la creyeron. Las historias de visitantes que sienten empujones invisibles al subir las escaleras, la pesada resistencia que enfrentan y la atmósfera opresiva que los envuelve solo añaden más misterio al lugar. Hoy en día, los niños que visitan el museo se ponen irritables y molestos cuando están en las escaleras. Algunos huéspedes dicen que sienten como si los empujaran de espaldas. Sin duda, hay algo sobrenatural en esas escaleras que desafía toda explicación lógica.
Las presencias que acechan Monte Cristo. Entre las figuras reportadas se encuentran la de una mujer vestida de blanco, quien desapareció ante los ojos de dos visitantes, mientras repetía 2 veces la frase: «No te preocupes, los derechos serán de todos». Esto ocurrió en 1992. El comedor de la casa parece ser el epicentro de la inquietante presencia de la señora Crowley. Una anécdota particularmente perturbadora ocurrió durante la visita de una psíquica. Mientras compartían las comidas, la mujer se levantó en varias ocasiones, abandonando la sala sin explicación aparente. Tras permanecer unos momentos fuera, regresaba a su asiento con evidente inquietud. Más tarde reveló que la señora Crowley le ordenaba mentalmente que se retirara. Este tipo de encuentros no hacen más que reforzar la oscura atmósfera que envuelve la propiedad. En el balcón superior, el sonido de pasos fantasmales resuena con frecuencia, como si unos tacones de mujer caminaran con determinación sobre las tablas. En más de una ocasión, los residentes y visitantes han llamado, creyendo que alguien de la familia estaba allí, pero nunca obtuvieron respuesta. A veces, cuando estábamos solos en la casa, oíamos claramente cómo alguien bajaba las escaleras, para regresar de nuevo unos 15 minutos después, relatan con inquietud. Numerosos visitantes han salido aterrorizados poco después de entrar a la casa. Una periodista, que intentó grabar en la estancia donde la señora Crowley pasaba largas horas de reclusión en vida, tuvo que abandonar el lugar presa de un miedo irracional e incontrolable. Otro caso estremecedor es el de un matrimonio y su hija adolescente. Al ingresar a una de las habitaciones, la joven sufrió un inesperado ataque de asma, a pesar de nunca haber padecido problemas respiratorios. Recuperada, declaró que no volvería jamás. Un sacerdote, por su parte, intentó bendecir la casa, pero mientras recorría las habitaciones, realizó apresuradamente la señal de la cruz y salió corriendo hacia la puerta, visiblemente afectado. Las hijas de la familia Ryan, en su infancia, dormían juntas en una habitación donde vivieron experiencias aterradoras. Con frecuencia llamaban a sus padres entre sollozos, asegurando que veían a un hombre joven observándolas desde la ventana. Lo describían como alguien con el rostro manchado, vestido con ropa de trabajo. Los relatos no terminan ahí. Un matrimonio afirma haber visto una figura blanca flotando alrededor de una habitación antes de desvanecerse a través de una ventana cerrada. Otro invitado quedó paralizado al observar un rostro de mujer, sin cuerpo, a los pies de su cama. Un tercer visitante pidió cambiar de habitación después de escuchar gritos desgarradores y sentir la presencia de alguien invisible compartiendo su espacio. La historia de la familia Crowley está marcada por tragedias y secretos. Se dice que Christopher Crowley dejó embarazadas a 2 de sus criadas. Una de ellas, consumida por la desesperación, terminó arrojándose al vacío desde el balcón mientras estaba encinta. Su espíritu inquieto aún ronda la terraza, donde una misteriosa mancha de sangre fantasmal permanece como un macabro recordatorio de su destino. La otra criada dio a luz a un hijo, Harold, quien tuvo una vida igualmente trágica. Durante su infancia, un accidente lo dejó con un severo daño cerebral, incapacitándolo de por vida. La familia lo mantuvo encadenado en una de las dependencias de la propiedad. Los niños del pueblo, crueles e insensibles, lo apodaron monstruo, burlándose de sus constantes gritos. Años después, las autoridades lo encontraron encadenado a una cama junto al cadáver de su madre, quien llevaba semanas muerta. Harold murió poco después de ser trasladado a un asilo. Sin embargo, su espíritu parece haberse quedado en la granja, donde el sonido de cadenas y lamentos se escucha frecuentemente en los establos. La cochera también tiene su propia historia trágica. Un joven mozo de cuadra, llamado Morris, decidió quedarse en la cama un día al sentirse enfermo. Su amo, disgustado por su aparente pereza, prendió fuego al colchón de paja para obligarlo a levantarse. Sin embargo, el muchacho estaba demasiado débil para moverse. Aunque fue rescatado, las quemaduras terminaron con su vida semanas después. Su espíritu, lleno de dolor y resentimiento, parece rondar aún ese espacio. La casa, abierta al público, sigue acumulando testimonios aterradores. Una niña, separada de su grupo durante un recorrido, describió haber sido confrontada por una mujer vestida con ropa antigua que le gritaba con furia que abandonara la casa. Otros visitantes han reportado ver figuras vestidas con ropa de trabajo en los alrededores. Un niño aseguró haber visto desde el coche a un hombre mayor con traje marrón, inmóvil y observándolo fijamente.
Monte Cristo es un lugar que fascina y aterroriza a partes iguales. Sus muros cargados de historia y sufrimiento son testigos de apariciones, voces incorpóreas, objetos que se mueven solos y olores extraños. Además de las historias de fantasmas, Monte Cristo alberga una rica colección de artefactos antiguos y muebles de época, cada uno con su propia historia intrigante. Desde espejos que parecen reflejar rostros que no están allí, hasta retratos que parecen seguirte con la mirada, la mansión está impregnada de un pasado que se niega a ser olvidado. Hoy, Monte Cristo está abierta al público para visitas guiadas y recorridos paranormales. Los valientes pueden incluso pasar la noche en la mansión, aunque pocos logran dormir rodeados de las energías que aún habitan este fascinante y escalofriante lugar.